Bien, vamos a seguir con la segunda parte, que es la oferta agregada. Ya la vieron en una parte con lo de que le mandé de las fotografías, pero vamos a seguir. La oferta agregada va a ser muy parecida a la oferta que veían en Micro, nada más que esta va a ser agregada, ¿sí? Y va a tener tres condiciones. Va a tener condición de la oferta agregada, tiene condiciones para poder operar. Entonces, entre esas van a tener el crecimiento económico del PIB, va a ser potencial, la inflación y las fluctuaciones del ciclo económico. Ahora, nos va a indicar la cantidad total de bienes y servicios que las empresas producen y venden a un determinado nivel de precios. Y va a tener la curva de oferta agregada, tiene una importante relación con el tiempo. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a hacer la distinción entre el corto y el largo plazo, para que no se les olvide. El tiempo va a ser muy importante en la oferta agregada. ¿Por qué? Porque a largo plazo la curva de la oferta va a ser vertical y a corto plazo tiene una pendiente positiva, ¿sí? Entonces, en el corto y en el largo plazo vamos a tener una oferta agregada normal. En el corto plazo espérame un poquito porque ya me equivoqué. Vamos a tener la oferta agregada en el corto plazo y en el largo plazo va a ser vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo nosotros tomamos decisiones a corto plazo que van a afectar nuestras decisiones a largo plazo o nuestros indicadores. Entonces, vamos a ver sobre la cantidad del PIB real ofrecido y que va a depender de, ahora, esa oferta va a depender de tres determinantes. De la cantidad de trabajo, que le vamos a llamar N, la cantidad de capital, que le vamos a llamar K, y el estado de la tecnología. Entonces vamos a tener tres variables que van a estar describiendo la función de producción agregada. ¿Ok? Entonces, la cantidad del PIB real ofrecida se describe mediante la función de la producción agregada, que va a ser todo esto. ¿Sí? Entonces, en algún determinado momento, la cantidad de capital y el estado de la tecnología van a estar fijos, ya que dependen de las decisiones que se tomaron en el pasado. Y la población también es fija, por lo que la cantidad de trabajo no lo está, ya que depende de las decisiones tomadas por las personas y por las empresas. En cuanto al mercado laboral, pueden estar en cualquiera de las tres situaciones. Podemos estar en pleno empleo, por encima del empleo o por debajo del pleno empleo. Siempre hay personas que están en la búsqueda de empleos y algunas empresas están buscando personas para contratar. El pleno empleo es la cantidad que ustedes están trabajando y que les pagan un salario. Entonces, el pleno empleo es el punto de equilibrio entre la cantidad de trabajo y el salario que les pagan. Y esta va a ser la oferta y la demanda de trabajo. ¿Sí? Bueno, aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver como, no, la T va a ser el tiempo. Entonces el trabajo lo vamos a llamar con
L. Porque si no se me van a confundir ahorita que pasemos a la siguiente. Va a ser la demanda y la oferta de trabajo, donde L va a ser trabajo. Entonces, si estamos hablando de pleno empleo, quiere decir que toda la población está trabajando y está ganando un sueldo. Y la población permanece constante, igual que la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta y la demanda de trabajo, o la oferta y la demanda agregada, no se van a desplazar por estos dos determinantes, ni por población ni tecnología, sino que eso va a quedar constante. Lo único que la va a mover va a ser la cantidad de trabajo que yo tenga en pleno empleo, la que esté por encima o lo que esté por debajo. Por acá. Siempre hay personas que están en la búsqueda de empleo, obviamente, porque siempre la población sigue creciendo. El constante movimiento del mercado laboral impide que el desempleo desaparezca. Entonces, vamos a decir que la tasa natural de desempleo, es la tasa de desempleo que prevalece en la situación de pleno empleo. Y el pleno empleo es un estado del mercado laboral en que la cantidad demandada de dinero va a ser igual a la cantidad ofrecida. La cantidad del PIB real cuando hay pleno empleo se llama PIB potencial. Durante el ciclo económico, el PIB fluctúa alrededor del PIB potencial. Entonces, cuando estamos hablando de pleno empleo, el PIB real va a ser el PIB potencial, para que lo tengan ahí anotadito. Cuando la cantidad del PIB real está en pleno empleo, es el PIB potencial. ¿Sí? Y en el ciclo económico, ¿se acuerdan de los ciclos económicos? Que el ciclo económico era las fluctuaciones que tenía la economía, donde aquí era auge, aquí abajo era crisis, y esta partecita de aquí era recuperación, ¿se acuerdan? Recuperación. Entonces, durante estos ciclos económicos vamos a tener algo que se va a llamar PIB potencial. Y ese PIB potencial va a estar directamente relacionado con el PIB real, pero cuando hay pleno empleo. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, pues quiere decir, permítanme. ¿Qué quiere decir que esta partecita? El PIB potencial vas a decir, bueno, pues cuando haya pleno empleo y el PIB sea el real, yo voy a tener un PIB potencial. Ese PIB potencial me va a medir la cantidad que yo tengo de crecimiento de la economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que hay pleno empleo, o sea, toda la gente está trabajando y está recibiendo un salario y me está creando una producción o una productividad mayor. Por eso utilizamos el PIB real para explicar la parte del ciclo económico. Entonces lo vamos a estudiar a través de dos plazos, el largo plazo y el corto plazo. Vamos a ver la demanda agregada a largo plazo. La oferta agregada. La oferta agregada a largo plazo. A largo plazo es un plazo que es lo suficientemente largo como para que estas fuerzas realicen su trabajo, de tal forma que el PIB real se iguale al PIB potencial y prevalezca el pleno empleo. Entonces, el PIB real tendría que ser a largo plazo, tendría que ser
igual al PIB potencial cuando que siempre y cuando esté en pleno empleo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿y al final qué es el pleno empleo? Porque, pues aquí está medio enredado, ¿no? Entre el PIB real y el PIB potencial. Pero acuérdense que el PIB real nos va a indicar realmente cuánto se está produciendo en la economía, cuánto estoy generando de producción, quitando la inflación, ¿se acuerdan? El PIB potencial va a ser aquel PIB que yo pueda contabilizar cuando toda la gente esté trabajando, cuando todo mundo tenga trabajo y todo el mundo tenga dinero. O sea, estén trabajando y aparte de que estén trabajando, van a tener un salario. La W es igual a salario. W es igual a salario. Entonces, si yo tengo un salario por lo que yo estoy trabajando y si toda mi gente de un país está trabajando toda, quiere decir que tengo un PIB potencial, o sea, lo que yo esperaría que se trabaje durante un periodo determinado. Cuando toda la gente estuviera trabajando y que se va reflejado entre ¿a qué? Al PIB real. ¿Sí? Ahora, la curva de la oferta agregada a largo plazo es una relación entre la cantidad ofrecida del PIB real y el nivel de precios a largo plazo. El PIB real, sin olvidar que el PIB real va a ser igual al PIB potencial. El PIB potencial o la tasa natural de producción, o sea, lo que estamos produciendo, es la producción de bienes y servicios que una economía alcanza a largo plazo, cuando el desempleo está a su tasa normal. Es hacia donde la economía desea llegar a largo plazo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que el PIB potencial nos va a dar la medición a largo plazo cuando tengamos un desempleo a una tasa normal. Y aquí está la primera oferta agregada, cuando estamos hablando en el largo plazo. La curva siempre va a ser vertical y se sitúa en el PIB potencial. Es vertical el PIB porque es independiente de los precios. Aunque el precio aumente y disminuya, esa cantidad, esa oferta agregada va a ser la misma. Aquí está. Es independiente debido a que los movimientos sobre la curva de oferta agregada va acompañado de los dos conjuntos de precios, los precios de bienes y servicios y los precios de los recursos. Ejemplo, una producción en una planta embotelladora. El PIB real permanece constante cuando todos los precios cambian en el mismo porcentaje. Si se consideran las decisiones de producción en una planta embotelladora de refrescos, la planta va a producir la cantidad de líquido donde maximiza los beneficios. Sus beneficios. Puede aumentar la producción, pero solo incurriendo en el costo marginal más elevado. Por ello, la empresa no tiene incentivo para cambiar la producción. Entonces, ahora ya tenemos otros conceptos nuevos. Maximización del beneficio. ¿Qué se refiere a esto? Fácil, que yo voy a tener una utilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a aumentar mi producción, pero sin que el costo marginal sea mayor. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es la unidad adicional que yo tendría que poner por aumentar mi producción.
¿sí? El costo marginal va a ser la unidad adicional que yo tendría que pagar por insumos, sobre todo por insumos, para alcanzar ese aumento de la producción, ¿sí? Entonces, si yo estoy maximizando mis beneficios, entonces estoy produciendo más, pero también estoy incurriendo en un costo más elevado, ¿sí? Por eso es que necesitamos maximizar el beneficio, es decir, alcanzar una utilidad lo suficientemente alta y que rebase, ¿quién? El costo marginal, ¿sí? Bien. Ahora nos vamos a ir al corto plazo. En el corto plazo, en el corto plazo macroeconómico es un periodo durante el cual algunos precios se mantienen fijos. Ahora vamos a permanecer fijos los precios. El PIB real se ubica por debajo, por encima o por el nivel potencial y al mismo tiempo la tasa de desempleo se encuentra por encima o por debajo de la tasa natural de desempleo. La curva de oferta agregada a corto plazo es la relación entre la cantidad del PIB real ofrecido y el nivel de precios a corto plazo. Es decir, cuando la tasa de salario nominal, los precios de otros recursos y el PIB potencial permanecen constantes. El salario nominal, los precios y el PIB potencial permanece constante. Por ejemplo, una planta que produce la cantidad de bebida que maximiza su beneficio. Se está produciendo una bebida. Si el precio de la bebida sube y las tasas de salario y los otros costos no cambian, el precio relativo de la bebida va a subir y la empresa tiene un incentivo para aumentar la producción. El precio relativo es más elevado, cubre el costo marginal más elevado en el que se incurre al producir más, así que la empresa puede aumentar su producción. Es decir, que los precios están por arriba de sus costos marginales. Por lo tanto, tengo más ganancia o tengo el beneficio. Voy a tener el beneficio. ¿Por qué? Porque el precio está más elevado de lo que yo estoy utilizando para, que yo tengo un precio mayor que los costos. Entonces, fíjense bien. Cuando yo tengo, vean la figura número 7.2. Cuando yo tengo una oferta agregada a largo plazo, va a ser vertical. ¿Por qué? Porque no va a depender del nivel del precio, ya lo vimos. ¿Por qué? Por el PIB potencial. Acuérdense de eso. El PIB potencial va a ser el que va a afectar directamente mi oferta a largo plazo. Y en cambio, en el corto plazo no es así. En el corto plazo sí afecta a nuestros precios, el nivel de precios, ¿sí? Y a través del nivel de precios vamos a ver si va a incrementarse o no la oferta agregada. Además de que aquí va a estar inmerso el costo marginal, que no se les olvide, ¿sí? Le voy a poner esta G para que lo distingan. Es el costo marginal debe de estar por debajo de los precios, que yo estoy utilizando. Entonces, yo si aumento los precios, obviamente mi oferta agregada va a desplazarse de un punto a otro, ¿sí? O sea, va a ir incrementando. Y por lo tanto, también el PIB real. Fíjense que aquí la variable va a ser PIB real. Entonces, vamos a partir el eje en dos cosas. El PIB real, que está por debajo del PIB potencial, y el PIB real, que está por arriba del PIB potencial. ¿Por qué hacemos ese corte? Porque obviamente nosotros tenemos que tener claro que en el largo plazo todo tiende a que al PIB potencial, o sea, estamos suponiendo que todos estamos trabajando y que todos tenemos un salario. Pero en el corto plazo debemos de saber si es que realmente estamos produciendo.
¿Cómo lo vamos a saber? Porque si ya aumenta el nivel de precios, también va a aumentar el PIB real. O sea, yo aumento la producción en el corto plazo. Y si se fijan, esta que está aquí, la curva de corto plazo, voy a borrar aquí. Quiero que vean algo. En el corto plazo, todo mundo vamos a producir. Pero fíjense que esta línea de aquí va a rotar. ¿A qué me refiero con que va a rotar? Que esta se va a volver para acá y luego se va a volver para acá. Ahí. Esta va a ser así y luego va a ser así. Ahí. Bueno, pasando por el punto de equilibrio. Sí. Y luego va a ser así hasta que alcance un nivel de aquí. ¿Sí? O sea que todo esto va a empezar a rotar esta curva del corto plazo. ¿A dónde? A largo plazo. ¿Sí? Entonces esperaríamos que el PIB real aumentara y por lo tanto esta curva de corto plazo se vuelva una a largo plazo para alcanzar ¿qué? El PIB potencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es donde vamos a alcanzar que todos estemos trabajando, que todos tengamos un salario, que estemos produciendo, que la cantidad al final a largo plazo va a ser que los costos marginales estén por debajo del precio y todas esas condiciones se van a determinar a largo plazo. Entonces, cuando el nivel de precios sube, la tasa de salario nominal y los precios de los recursos, de otros recursos permaneciendo constante, la cantidad del PIB va a aumentar, lo que les acabo de explicar. Cada vez que aumenten el nivel de precios y el salario nominal, el PIB real también va a aumentar. Aquí está. Está aumentando los precios. Estamos entendiendo que es el salario nominal. ¿Por qué? Porque obviamente si está aumentando la producción, también están aumentando, aunque no se vea, está aumentando el salario. Está aumentando el salario. Está aumentando el salario o lo que le pagan por trabajar y también está aumentando los precios. Y si se fijan, esto es una relación directa. O sea, el salario está relacionado con el precio, con el nivel de precios. ¿Sí? Luego ahí dice, ¿qué pasa si el precio de la bebida baja? Cuando los niveles de precios, la tasa de salario nominal y los precios de otros recursos suben en el mismo porcentaje, los precios relativos permanecen constantes y el PIB real va a permanecer a su nivel potencial. Cuando estoy aumentando el nivel de precios, era lo que yo les decía, esta curva de oferta a corto plazo va a ir rotando hasta ¿dónde? Hasta alcanzar el nivel de ¿qué? De largo plazo. Hasta alcanzar esto. ¿Sí? Entonces, el nivel de precios y la tasa de salario nominal suben al mismo porcentaje. Y en este, el nivel de precios sube a la tasa de salario nominal y no cambia. ¿Sí? Entonces, hay un movimiento sobre la curva de la oferta a largo plazo. Bien, espero que me hayan entendido esa parte. Ahora, movimiento sobre la curva de la oferta agregada a largo plazo y a corto plazo. Cuando el nivel de precios aumenta, pero la tasa de salario nominal y los precios de otros recursos productivos permanecen constantes, la cantidad ofrecida del PIB real aumenta
y hay movimientos sobre la curva de oferta agregada a corto plazo. Me voy a mover aquí, ¿sí? Yo voy a tener un aumento de precios, pero la tasa de salario nominal, o sea, el salario nominal y los precios permanecen constantes. Estos no se mueven, estos permanecen fijos, ¿sí? Por lo tanto, esto va a aumenta el nivel de precios y también el PIB real, ¿sí? En el corto plazo. Ahora, los desplazamientos de las curvas son causados por cualquier cambio en los factores distintos al nivel de precios que modifiquen la tasa natural de producción. Entonces puede ser cambios en el trabajo, cambios de capital, cambios de los recursos naturales y cambios en la tecnología. ¿Esto a qué le suena? Estos son los factores de producción. Factores de producción. Y vamos a ver que cuando ustedes vieron micro, esta es la curva de frontera de posibilidades de producción. Es decir, el trabajo, el capital, los recursos naturales y la tecnología. ¿Sí? Entonces, va a estar modificado, la oferta agregada va a estar modificada por esos 4 determinantes. ¿Sí? Estos determinantes me van a ocasionar los desplazamientos de la curva de oferta agregada a largo plazo. Luego, cuando hay un cambio en el PIB potencial o cuando el PIB potencial cambia, también lo hace en la curva de la oferta agregada a largo plazo y la oferta agregada a corto plazo. Cualquier cambio en la tasa natural del desempleo desplaza la curva de la oferta agregada a largo plazo. Si en algún determinado momento si el Congreso aumentara de manera importante el salario mínimo, la tasa natural de desempleo aumentaría y la economía produciría menos bienes y servicios, desplazando la curva de oferta agregada a la izquierda. ¿Ya vieron por qué su salario mínimo no quieren que aumente? Porque supuestamente en teoría la tasa natural de desempleo aumentaría y la economía produciría menos bienes y servicios. Pero eso es una disyuntiva, porque hay autores que indican que eso no sucede. ¿Sí? Pero esto estamos viendo la teoría principal. Entonces, incrementamos un inventario del capital de la economía y va a aumentar la productividad, la cantidad ofrecida de bienes y servicios y va a desplazar la curva de oferta agregada a largo plazo a la derecha. Entonces, el inventario de capital, máquinas y fábricas o títulos universitarios. Entonces, lo único que nos va a desplazar las curvas va a ser el aumento de la productividad y la cantidad ofrecida de bienes y servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Por un inventario de capital. O sea, que yo aumenté el capital o aumenté ¿quién? Ay, Dios, ya no sé ni escribir. Aumenté mi capital o aumenté mi cantidad de ¿qué? De tecnología. Dado que un inventario de capital. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. Aquí entramos en una disyuntiva. ¿Sí? En donde si aumentamos o no el salario, donde aumentamos o no la producción. Tenemos que ver cuáles son las variables que vamos a utilizar. Bien, vamos a empezar. Aquí un cambio en el capital, un cambio en recursos naturales. La producción de la economía depende de los recursos naturales, obviamente. ¿Cómo qué? Como la tierra, los minerales y el clima.
Entonces, desplaza la curva de la oferta agregada a largo plazo a la derecha cuando ¿qué? Cuando hay un nuevo yacimiento en un mineral, cuando un cambio en el patrón del clima y cuando los precios de los energéticos cambian, ¿sí? Ahí va a ser que va a desplazar la curva de largo plazo de oferta agregada. O sea, acuérdense que la oferta agregada siempre va a ser vertical y lo único que va a hacer es que se va a ir desplazando hacia la derecha. Cada vez que encuentren un yacimiento, cuando afecte el clima, a lo mejor si afecta el clima, no va a ser a la derecha, ¿verdad? Va a ser a la izquierda, porque casi siempre nos provoca un daño, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer para el otro lado. Esta es oferta agregada a largo plazo. Y entonces eh, eh, vamos a tener el otro, que es la tecnología. La tecnología, la generación de tecnología es una de las razones más importantes para el incremento de la producción en la economía. La invención de las computadoras nos ha permitido producir más bienes y servicios con cualquier cantidad de empleo, capital y recursos naturales. Y listo, ya acabamos la primera parte de la oferta y la demanda agregada. Ahora vámonos con la segunda parte. ¿Hasta aquí me entendieron? Sí, maestra. Bien. No se les olvide que la oferta y la demanda agregada depende de muchas variables, ¿ok? Que muchas de ellas va a estar van a ser constantes, pero que de todas maneras tenemos que tenerlas en cuenta. Ahora vamos a ver la oferta agregada a corto plazo. A corto plazo nos va a decir 1 o 2 años. O 1 o 2 años para la oferta en el cambio de nivel de precios. Se afecta la producción de la economía. Entonces vamos a estudiar 3 teorías para este caso. Vamos a ver la rigidez de los salarios, la rigidez de los precios y las percepciones erróneas. Cuando tengamos movimientos de la curva de oferta agregada a corto plazo, se tiene en común lo siguiente. La cantidad de producción ofrecida se desvía del PIB potencial. Cuando el nivel de precios en la economía es diferente al nivel que las personas esperan. Aquí vamos a meter algo que se llama la esperanza. Lo que yo espero que pudiera pasar con los precios. Aquí hay que tener cuidado con eso. Cuando el precio aumenta por encima del nivel esperado por las personas, la producción va a aumentar en pleno empleo. Cuando el nivel de precios sea inferior a lo esperado, la producción también disminuye por debajo de su tasa natural. ¿Sí? Entonces, la rigidez de los salarios se va a referir cuando los salarios nominales tardan mucho en ajustarse a los cambios en la situación económica. Y lo anterior es debido a los contratos de trabajo, ya que se fijan salarios durante un tiempo específico. Y los salarios pueden ser rígidos en el corto plazo. Aquí me voy a detener un poquito. Si ustedes se ponen a pensar en la situación actual de México, ¿qué les indicaría eso? Ustedes se ponen a pensar en por qué sus salarios, la gente que trabaja como ustedes o como yo, ¿por qué los salarios no se ajustan? Y todo el día nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué si yo gano tanto, no ajusto?
¿Por qué? Porque el salario se va a tardar mucho en ajustarse a los cambios en diferentes situaciones económicas. Ahora yo les preguntaría y les haría una pregunta así como capciosa. Debido a todo lo que está pasando y debido a todo, porque todo está parado, la economía se paró, hay una disminución de la cantidad de las personas que van a diferentes partes, que se paró porque pues, no están comprando, o porque no están comprando, o porque definitivamente se quedaron sin trabajo. Entonces aquí les tengo que preguntar, bueno, si se tarda tanto los salarios en ajustarse en el corto plazo, imagínense qué va a pasar en el largo plazo. ¿Sí? Si México, como lo decían, que debería de aumentar el salario, W salario. Si aumentara el salario, dice, no, es que si aumentas el salario, ¿qué decía la teoría anterior? Que si tú aumentabas el salario, tú disminuías la cantidad de producción. Y que en teoría es cierto. Ustedes si se ponen a graficar, obviamente, grafiquen. Dice, bueno, yo tengo aquí salario y yo tengo el PIB, ¿sí? O aquí el precio, si lo quieren ver como precio. Entonces, si yo aumento los precios, por ejemplo, voy a poner aquí un precio, aquí, y luego otro precio por acá, precio 2. Y así sucesivamente, ¿qué va a pasar con la oferta agregada? Va a ir aumentando. Se supone que el PIB debería de estar aumentando. Pero acuérdense que hay una condición. Que esta oferta agregada a corto plazo no debe de pasar que el PIB potencial. Entonces, bajo esa teoría, dice, no, es que si tú aumentas y sigues aumentando los salarios, ¿qué va a pasar con mis costos marginales? Obviamente esto va a ser menor a lo que yo estoy pagando por ese salario. Entonces dicen las empresas o el gobierno, no, es que si tú aumentas el precio, obviamente tus costos marginales van a ser menores, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque finalmente el salario es un costo para la empresa. Y dice, no, pues si yo me pusiera como empresario, yo diría, no, pues si le pago más a mi trabajador, se reduce ¿qué cosa? Mi utilidad. Que en economía, a esa utilidad, para que lo anoten por ahí, la utilidad se va a convertir en un beneficio. ¿Sí? Entonces, si yo aumento los salarios, no, pues mi beneficio se va a ver afectado. Pero llega un punto en que si se fijan, estos precios siguen aumentando. Si tú no sacas a flote tu salario, si no aumentas el salario, no incentivas a las personas a consumir. ¿Cómo van a consumir con un salario bajo? Y allí vamos a empezar con la oferta agregada, con la demanda agregada. Porque si tú obviamente ganas menos, tú aquí tienes una demanda agregada. Aquí está. La demanda agregada. Entonces ahí tú te preguntas, bueno, si yo tengo una demanda agregada y esa demanda agregada la tengo que incentivar, ¿y cómo la incentivo? Pues resulta que yo no puedo comprar aunque yo sea trabajador, yo puedo comprar, pero hasta donde mi sueldo me lo permita.
Si mi sueldo es bajo, ¿qué va a pasar? Que no voy a alcanzar a comprar los precios que están aumentando. Están aumentando tanto que ya mi salario ya no alcanza a comprar esos precios que se aumentaron. Entonces la pregunta va a ser para que se la lleven de tarea. ¿Qué harían ustedes? Porque está aumentando el precio por esa oferta agregada. Están los salarios, no sé, ahorita no están disminuyendo. Bueno, ahorita en la realidad están disminuyendo porque ya te contratan con menos salario. Pero en un estricto rigor es que los salarios queden fijos. ¿Qué harías tú para incentivar todo esto de la economía? Porque estamos en una disyuntiva entre si aumentan los salarios y incrementas esa productividad que al final supuestamente te va a costar más. Pero ustedes aquí tienen que jugar con dos conceptos: eficiencia y producción. Maestra, ¿Sí? no se podría, bueno, en lugar de verlo como un incremento al salario, podríamos verlo como a modo de bonos de producción, ¿no? Para que de este modo las fluctuaciones del mercado futuras no nos lleguen a afectar y pues podamos llegar a producir o lograr el máximo beneficio sin que esto nos represente un costo fijo, sino que sea un costo variable, ya que si el personal nos produce menos, no se le tendría que pagar el mismo costo. El personal, bueno, a lo que yo recuerdo es uno de los mayores costos de los procesos. Entonces, si el personal no nos está produciendo la cantidad que se está demandando, pues no sería como costo fijo y pues, representaría un costo variable que si producimos, por ejemplo, a nuestro máximo potencial, pues ya podríamos ahora sí que de una manera retribuir una cosa con otra. Tenemos lo que está demandando el mercado, estamos produciéndolo, por lo tanto nuestra máxima beneficio sí estaría, pues por así decirlo, dando y cubriríamos los gastos. Muy bien contestado, ¿eh? Fíjate que muy bien. Les está dando muchas ideas, ¿verdad? A mí me parece muy buena tu idea. Muy buena. Ahora díselo a las empresas. Hay que decirles a las empresas. Porque ya se está volviendo esto muy problemático. Y si se fijan, no es tan problemático. Nomás es ajustar unas cosas. ¿En cuanto a qué? A la eficiencia. Si tú eres eficiente, te pago más. Pero si no, no. Ahora, nada más que aquí yo entraría en una disyuntiva. ¿Cómo vas a medir eso? ¿A través de la producción, a través de tus horas trabajadas? ¿Por la cantidad de productos que estés produciendo? Algo así. Pero eso ya se debería ajustar. Pero me parece genial. ¿Alguien más que tenga alguna otra propuesta? Ya para irnos, porque faltan 2 minutos. ¿Y si se elimina el salario mínimo, maestra? Esa es una iniciativa. El salario mínimo, entonces la gente ganaría por debajo del nivel de precios. Y ese sería otro problema. Pero también puede ser una solución. Habría que ver si realmente se puede aplicar, ¿no? Pudiera ser. A ver, piénsenlo para mañana. ¿Quién más tiene otra? Hagan una grafiquita y mañana me la muestran. A ver si quitáramos los salarios, si aumentáramos el salario, si quitáramos el salario mínimo. Pueden hacer una grafiquita, ¿verdad que sí? Ya. Así en su cuaderno nomás. ¿Alguien más que tenga otra propuesta?
Nadie. No, ya se fueron a la cocina, ¿verdad? No, todavía no. Bien. Mañana seguimos. Los voy a dejar para que hagan una reflexión sobre lo que vimos ahorita. Empiecen a hacer una propuesta de lo que ustedes quieren, creen que se debería de hacer para cambiar ahorita lo que está pasando, porque ahorita lo que necesita México y todos los países es una propuesta de mejora, una propuesta en donde no estemos batallando tanto, y pues los veo pues mañana.